¿Quién es la doctora Astrid Asminda Ramírez Pérez? Ella cuenta con una especialidad de reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y la doctora Astrid también tiene una maestría en Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, la doctora Astrid labora en el Departamento de Reumatología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, doctora. Bienvenida y la dejamos para su conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí. Voy a compartir la presentación. Y bien. Ok. Yo les voy a hablar el día de hoy de un tema un poquito interesante, sobre todo a ustedes pacientes, porque son preguntas que con disposición genética y el diagnóstico, particularmente en lupus. Voy a ser muy puntual, hasta para nosotros como médicos puede ser complicado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Vamos a hablar inicialmente de la parte genética, cómo es que esta enfermedad, o bueno, en el lupus, cómo se afecta de diferentes formas esta parte, aunque ya verán que no es la única para que cause esta enfermedad. Posteriormente vamos a hablar a grandes rasgos sobre el diagnóstico en lupus y al final una pequeña conclusión. A manera de introducción, yo les quiero comentar que pues genética y diagnóstico, lo ideal para nosotros es que tuviéramos esta parte tan evolucionada del diagnóstico que pudiéramos hacer un diagnóstico genético. Es decir, yo soy una persona que tengo tales cambios genéticos en mi cuerpo y por lo tanto sé que voy a tener lupus. Ese sería nuestro ideal, pero realmente la tecnología no ha llevado hasta este momento a saber cuál es la causa única, pero pues ya veremos en la plática que realmente la genética, pues no podemos echarle la culpa a una sola parte de todo nuestro genoma. Esta imagen me gusta porque ilustra lo que realmente pasa cuando una persona tiene lupus. Si vemos del lado izquierdo superior, tenemos una parte que dice los factores ambientales, ¿no? Lo que está alrededor de nosotros. Esa es una causa importante o es parte de lo que nosotros llamamos la fisiopatología para generar lupus. Del lado derecho vemos esta parte que yo les quiero comentar, pero si ven, aunque abajo tenemos más la cuestión celular, todo se une. O sea, no podemos echarle la culpa solo a la genética para decir, esto es la causa del lupus. No podemos hacerlo. Entonces, todo se une y voy a tratar de que se explique un poquito de forma sencilla esta parte. Si hablamos de genética, tenemos esa parte que yo les dije de los factores ambientales que pues no dependen de nosotros, pero hay cuestiones que tienen que ver con la genética y hacen variabilidad de alimentación a través de todo el mundo. Por ejemplo, el sexo sí tiene que ver con nuestra herencia, con nuestra genética, la raza, nacionalidad. Son partes que se ha visto, se ha demostrado que en el lupus pues puede afectar de cierta forma a la enfermedad. Es decir, la presentación puede variar, depende del sexo. Sabemos que es mucho más frecuente en mujeres. En cuanto a raza, hemos visto que ciertas manifestaciones clínicas de lupus pueden ser más graves en poblaciones afroamericanas. En cuanto a nacionalidad, hemos visto variaciones dependiendo de la región y todo eso tiene que ver también con la genética. Entonces,
¿Cuál es el riesgo que expresa como tal el que yo tenga algo en mis genes para que yo tenga esta enfermedad? Es muy variable según la fuente de información que tengamos, pero se ha determinado hasta un 40-60% para la predisposición. Y estoy hablando de predisposición. No quiere decir que ese 40-60% se va a convertir en enfermedad. Es decir, este 40-60% es solo un riesgo. A lo mejor yo que tengo estos cambios genéticos, tengo un 40-60% de riesgo, pero no necesariamente va a terminar en una enfermedad. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles. Para poder explicarles, tengo que ilustrar qué es un gen, de dónde viene. Izquierdo, esta parte aquí, es una representación de una célula. Cualquier célula de nuestro cuerpo, todas, van a tener un núcleo. Y ahí en el núcleo es donde guardamos nuestra información genética. La información genética quiere decir una instrucción para nuestro cuerpo de cómo se va a expresar algo. Por ejemplo, el color de ojos, el color del cabello. Ahora sí que también aquí intervienen las enfermedades. Toda la información de cómo se va a expresar algo en nuestro cuerpo está guardando en el núcleo, en estas partecitas que se llaman cromosomas. Esta X que vemos aquí, eso es un cromosoma. El cromosoma, si lo extendiéramos y pudiéramos, veríamos que al desarrollarlo estaría todo nuestro material que todos conocemos o que hemos visto por ahí, que es la que guarda los genes. Si vemos el gen, es solo un pedacito de todo ese material genético. Entonces tenemos que entender que cada cromosoma guarda muchísimos genes. Todo eso es... Y bueno, ¿cómo interviene este material genético, esta información para causar la enfermedad como tal? Hay que entender que hay enfermedades que tienen una mutación directa, es decir, vamos a hablar de que son monogenéticas. Solo un gen está afectado, siempre es el mismo gen. Y este es el tipo de enfermedad que decimos, este puede ser transmitible en cierto porcentaje a nuestros hijos. Entonces, el lupus no es así. O sea, el lupus no es monogenético, no es un solo gen el que va a causar la enfermedad siempre. En el lupus intervienen muchos genes para causar esta predisposición genética. Hay algunas variaciones en todos los genes que se han estudiado, que son muchísimos, que pueden predisponer un poquito más. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de que el gen que causa la deficiencia genética de C1q, en esos pacientes el 90% va a tener lupus. Entonces, ahí sí es como una relación muy clara de algo monogenético. Pero al final esa mutación no representa lupus, representa a la deficiencia genética de C1q, que se puede expresar con otra sintomatología además del lupus. Entonces, digamos que aunque en ocasiones el lupus puede tener un daño importante en un solo gen, esta no es su forma de expresión. Entonces, ¿cuál es en la mayoría la forma de expresión del lupus? Sería una expresión poligénica. Poligénica quiere decir que de esos cromosomas que yo les enseñaba, donde se guarda toda la información, hay muchas regiones, muchas afectadas. Entonces, por eso, si yo estudio un paciente y después lo comparo, no voy a tener la misma mutación. Entre los mismos pacientes siempre puede ser diferente. Y aún así, aunque el paciente tuviera una
mutación no quiere decir que va a expresar la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese entra la parte esta que pongo de este lado, que es la epigenética, ciertos cambios para que entonces se exprese la enfermedad. Aquí pues, les muestro, por ejemplo, estas regiones. Estas pequeñas regiones, digamos que son las que se han estudiado, que nosotros le llamamos locus, y se han encontrado más de 113 regiones de riesgo. Entonces, imagínense, hay más de 113 regiones, pero no necesariamente cada paciente va a tener estas 113. Puede tener 3, 4 o a lo mejor una, pero ¿de qué depende que se exprese o no la enfermedad? Eso depende en parte de la epigenética. Epigenética quiere decir que ciertos factores del medio ambiente van a generar cambios para leer más o menos esta información. Digamos que hay filtros que detendrían un error genético, pues resulta que por cambios epigenéticos esto se dio mal y entonces la enfermedad se expresa. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo el mismo gen de mi prima o mi hijo tiene mi mismo gen, lo va a expresar, no necesariamente. Esa información puede estar ahí guardada y no expresarse y hace que por cambios de la epigenética, cambios del medio ambiente, haya alteraciones que se expresan más o menos. Esta imagen que tengo acá es un poquito de lo que les comentaba yo de la epigenética. Esos cambios más estudiados tienen que ver con la metilación del DNA. No nos vamos a meter a mucho detalle. Modificaciones de histonas, de mecanismos de RNA. Si ven, todo tiene que ver con el que pueda ser más entendible. Pero al final, si esta conformación de lectura cambia por algo del medio ambiente, entonces es cuando esa predisposición genética se expresa en una enfermedad. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? La herencia, quiere decir que yo, como un paciente con lupus, ¿le voy a pasar la enfermedad a mis hijos? No necesariamente. ¿Tenemos avances tecnológicos en cuanto a genética? Sí. Hay algo que se ha hecho en los últimos años, que es, digamos, leer todo lo posible la cadena del DNA, que créanme que eso no es nada sencillo, no es nada fácil, se dice muy fácil, pero la tecnología con la que contábamos pues realmente no nos daba para entender mucha de esta parte. Entonces, en la actualidad, pues estos avances tecnológicos nos han permitido encontrar esas regiones donde se acumulan más estas mutaciones que dan el lupus. Hasta el momento, digamos que no vamos ni al 50% de la información de lectura. Los estudios nos comentan que necesitaríamos medir a 1 millón de pacientes con lupus para saber en su totalidad quién o qué regiones van a ser afectadas. Hasta el momento no contamos con esa información. Los estudios más grandes pues se han hecho alrededor de 13,000 pacientes. Entonces todavía nos queda mucho por aprender. Pero hasta este punto pues sabemos que es en gran parte el medio ambiente el que hace estos cambios en nuestros genes. Entonces, cuando nosotros hablamos de herencia, estamos hablando de qué parte de la enfermedad, en qué proporción, pues está explicado por la genética. ¿Cómo saber si puedo heredar la enfermedad? Como les decía, actualmente la tecnología no nos da, no existe ningún método útil para saberlo. Se han hecho estimaciones estadísticas, algunos programas que más o menos en cuestiones epidemiológicas con la información genética nos puedan orientar a saber cuál es el riesgo, pero no podemos asegurarlo al 100%.
Y bueno, ¿qué pasa? ¿Existe mayor riesgo entre familiares? Sí, se ha detectado un mayor riesgo de tener lupus entre, sobre todo, hermanos. Y ya en cuestiones epidemiológicas hemos visto que el riesgo puede ser de 20 a 30 veces más. Hablando de hermanos, porque no es lo mismo incluso en hijos o en primos. Entre más, digamos, nos alejemos de la línea familiar, más bajo es el riesgo. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo de la genética. Es un poquito complicado expresarlo. Es querer decirles a ustedes que no porque tengan lupus van a pasarlo a sus familiares. Eso es algo que debe quedar claro. Y bueno, continuando con la charla, yo les quiero hacer una reseña en cuanto a diagnóstico, pero de una forma muy superficial. Obviamente que nosotros como reumatólogos tenemos que ser muy específicos en lo que estamos buscando por la gran variabilidad de síntomas y presentaciones que tiene esta enfermedad, pero traté de resumirlo lo más posible para que sea entendible. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros como reumatólogos el diagnóstico de lupus? Es muy importante esta parte de los antecedentes familiares. Como les digo, aunque no tiene que ver el 100% la genética como una causa, sí sabemos que hay mayor riesgo, por lo tanto es importante determinar antecedentes familiares en la historia clínica. La historia clínica nos va dando muchos datos. O sea, nosotros vamos viendo que si es mujer, que si tiene de tal edad a tal edad, que si tiene cierta presentación en el tiempo de otras enfermedades autoinmunes. Nosotros vamos haciendo como un rompecabezas, le digo yo. Con toda la información de la historia clínica, nosotros vamos orientando también qué es lo que vamos a buscar. Después de esta historia clínica, pues obviamente ahí lo orientamos mucho a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del lupus son muchísimas. Por cada sistema, por ejemplo, el cutáneo, que tiene montones de manifestaciones. Neurológico, otro tanto. Entonces, es importante un interrogatorio extenso y no me dejarán mentir mis compañeros, pero cuando vemos una paciente de primera vez, la consulta se extiende porque es muy importante el interrogatorio inicial para nosotros ir armando ese rompecabezas. Una vez que ya tenemos nosotros esas manifestaciones clínicas orientadas, pues vemos que biomarcadores, les llamaremos a parte en anticuerpos, y qué laboratorios vamos a pedir. Por último, ya que revisamos al paciente, entonces orientamos el pedir estudios de imagen. Los estudios de imagen no hay como una rutina, todo depende del paciente y todo depende de lo que vayamos encontrando en este interrogatorio. Las manifestaciones clínicas a grandes rasgos podemos armarlo como por aparatos y sistémicas. Las neurológicas, las de corazón, pulmón, las cutáneas, renales, muchísimas. Cada paciente es diferente. Cada paciente, su presentación inicial es diferente. Por eso es tan importante que acudan con alguien experto. Y ahora sí que un reumatólogo, porque nos llevamos sorpresas en la práctica clínica cuando por ahí acuden a médicos no especialistas, a veces se puede retrasar ese diagnóstico. Entonces, sí es importante que alguien experto valore, sobre todo por la amplitud de todas las manifestaciones clínicas. En cuanto a biomarcadores, no se los voy a mencionar todos. Aquí pueden ver la gran cantidad de biomarcadores que se han estudiado a través de los años para correlacionar con lupus. Correlacionan con actividad renal, cardíaca, etc.
Vean, son más de 20 aquí, solo por presentar la imagen. Pero ¿cuáles en la práctica clínica utilizamos más y tienen un buen rendimiento? Los principales serían los anticuerpos antinucleares. Yo creo que todo paciente con lupus los identifica. Los anticuerpos anti-DNA, que aunque en el diagnóstico no son tan sensibles, en el seguimiento del paciente sí nos ayudan bastante. De hecho, no me dejarán mentir que generalmente para el seguimiento estamos pidiendo tanto anti-DNA como complemento. Y el complemento, que les comento, esta es otra parte importante en el diagnóstico. Y por último, los anti-SMIT. Estos, digamos que son los principales anticuerpos que utilizamos. A lo que voy es que depende mucho también de las manifestaciones que nosotros nos extendamos hacia otro tipo de laboratorios. Estos básicamente los pedimos en el diagnóstico, sí, pero en el seguimiento realmente los que vamos a estar utilizando son los anti-DNA y el complemento. En cuanto a otros laboratorios que podamos usar, yo creo que básicos, una biometría hemática, porque ahí nos vamos a dar cuenta de manifestaciones hematológicas que difícilmente las podemos ver a la exploración física o por interrogatorio. Para manifestaciones renales fuera de los básicos, que es el examen general de orina, química sanguínea, biometría, a veces necesitamos pedir recolección de 24 horas. Para manifestaciones, si encontramos cardiorrespiratorio, radiografía tórax, ecocardiograma, neurológicas, tomografía, resonancia magnética. A lo que voy es que no de entrada a un paciente le vamos a pedir todo. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque tiene que ser orientado. Como ya les había dicho, ningún paciente va a presentar igualito una enfermedad que el otro paciente. A lo mejor se parecen algunos síntomas, pero por eso debemos elegir qué laboratorios o qué gabinete voy a pedir dependiendo de su sintomatología. Y por último, esto realmente solo lo menciono porque es algo que, aunque no es el diagnóstico definitivo, los reumatólogos utilizamos en nuestra práctica clínica. No es totalmente, insisto, el diagnóstico no es la panacea, pero sí, la verdad es que lo usamos en nuestra práctica clínica. Son criterios que se hicieron sobre todo para investigación. Es decir, cuando queremos meter un paciente a investigación, lo que hacemos es ver si cumplen ciertas características clínicas para clasificarlo como que tenga lupus. Entonces, esto es lo que generalmente usamos para investigación clínica, pero en la práctica clínica también se han utilizado. Lo menciono solo porque es de relevancia para nosotros como reumatólogos y seguramente este habrá sido aplicado en algún momento para alguno de ustedes como pacientes para hacer algún diagnóstico. Pero hay sus excepciones, ¿no? En donde no por no tener estos criterios podemos asegurar que un paciente no tenga lupus, definitivamente no. Si el reumatólogo lo considera, si su práctica clínica como tal es suficientemente fuerte para sospechar lupus sin cumplir esto, incluso se puede hacer el diagnóstico, pero bueno, es otro tema. Y para final, para no extendernos mucho más, como conclusión, por la parte genética, pues como les comenté, muchos genes están implicados en la enfermedad. No solo una mutación va a generar esta enfermedad, no es un único gen el implicado y por lo tanto puede variar en la presentación, incluso entre los familiares. No por tener una alteración genética que yo se la haya heredado a mi hijo, quiere decir que mi hijo va a tener esa enfermedad. ¿Por qué? Porque necesitamos esta parte de la epigenética donde
esta conformación o esta alteración de la epigenética del metabolismo como tal de la lectura del gen no nos deje, o más bien haga que la enfermedad se exprese. En cuanto a algo muy relevante para que se dé o se exprese la enfermedad, va a ser la exposición a los determinantes ambientales, ya sean virus, ciertos químicos, que tampoco a ciencia cierta no se sabe al 100% cuál es esa parte del medio ambiente que va a hacer que se exprese la enfermedad. Y bueno, en el diagnóstico, pues tantas manifestaciones que tiene el lupus puede llevar a un error en el diagnóstico si no se hace por algún experto. La recomendación es que siempre sea por un reumatólogo, quien valore como tal la enfermedad, quien haga la búsqueda exhaustiva de todas estas manifestaciones y que pueda dar como tal el diagnóstico. El diagnóstico de certeza pues va orientado por las manifestaciones clínicas expresadas por el paciente. Es decir, dependiendo de la manifestación que yo estoy viendo en mi paciente, es lo que voy a pedir y con eso voy a confirmar o no el diagnóstico. Y por mi parte sería todo y quedo atenta a las preguntas.